Queridos hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Hoy estaremos viendo, hermanos, interesante, en medio de su pueblo. Y bueno, y para esta semana, hermano, me acompaña el pastor José Boro. Pastor José. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted también, así es. Y es un privilegio, pastor, poder venir y poder compartir el estudio de la bendita palabra con los hermanos que nos siguen semana tras semana. Así es, cierto. ¿Qué le parece, pastor? Vamos a orar para entrar de lleno a nuestra lección de hoy. Podemos orar, vamos a orar. Vamos a orar, queridos hermanos. Adelante, pastor. Querido Padre, te damos gracias en esta hora por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Te rogamos que al estudiarla, tu Santo Espíritu nos inunde, nos invada. Y también te rogamos, oh Dios, que a los hermanos y amigos que están viéndonos, que también tu Espíritu le enseñe lo correcto, como siempre el Espíritu Santo es. Así que también te pedimos para que nos bendigas aquí en este estudio. Sí, Señor. En el santo nombre de Cristo Jesús lo imploramos. Amén. 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 Bueno, pastor, interesante, ¿no? Sí, adelante, pastor. En medio de su pueblo. Así es. Vemos que, como interesante lo que es la lección de hoy, Dios instruía a su pueblo por diversos medios. Siempre Dios ha usado diferentes medios, pastor. Para Dios no hay nada imposible. Así es. Por ejemplo, si vemos ahorita en este momento, estamos en la televisión. Dios abrió este medio, este canal, para que su palabra llegase a los lugares donde el pastor no puede llegar, donde el obrero misionero no puede llegar. Y para eso Dios abrió este canal. Y dice nuestra lección de hoy, Dios instruía a su pueblo por diversos medios. Y uno de ellos era el santuario. Todos sus servicios apuntaban a Jesús. Así es. Eran lecciones objetivas del plan de salvación que se llevaría a cabo por medio de Jesús muchos siglos después. Quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 25. Así es. Versículo del 1 al 9. Pastor. Sí. Vamos a ver. Aquí dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, es una orden que Dios, claro, dio para el santuario. Yo creo que hay que actuar ante Dios con reverencia. La reverencia es parte de que se lleve a cabo bien el culto. No solamente en la antigüedad, sino también en los tiempos de hoy. Que se lleve el culto con la presencia de Dios. Amén. Y se lleva con la presencia de Dios cuando lo que Dios ha delineado en su palabra, que eso se haga. Si se hace, la presencia de Dios se hace presente. Si no se hace, entonces
como es en el lugar santo, es en el lugar donde Dios se manifiesta y donde Dios está. Puede ser que la presencia de Dios se retire del lugar. ¿Ok? Dios es el que ahí hará lo que tiene que hacer. Pero cuando no se cumple la palabra de Dios, Dios se retira. Es muy posible que sí. O sucede algo inesperado con los irreverentes ante Dios. Con los irreverentes. Así que lo mejor es permanecer en reverencia frente a las palabras que Dios nos ha dicho. Es importante, mis queridos, no solamente en el culto, en el templo, sino también en el culto de la casa, en el culto con las palabras que hablan las personas. Puede ser también. Hay que ser exacto, hay que ser formal, hay que ser cristiano en ese sentido. Y Dios así nos dará su aprobación, pastor. Pastor, lo que me llamó mucho la atención, lo que el Señor le dijo a Moisés, los materiales o prendas que Sí. Dios le había dicho a Moisés que se usaran para la construcción En el templo. En el templo. Y para los sacerdotes que lleven en el pectoral las piedras preciosas que allí se mencionaron, que ya las leímos, que se mencionan, correcto, así es. Y pastor, me llamó mucho la atención también el propósito del Señor que le hicieran un santuario. Un santuario. Correcto. Porque el proyecto de todo eso era que Dios quería morar. Habitar, exacto. Habitar. Correcto. Vivir, por decirlo en otras palabras. Vivir Correcto. en medio de su pueblo. Correcto. Eso solamente se mantiene, que Dios habite, que Dios esté, cuando actuamos en reverencia ante Dios. Eso, esa fue la parte clave que yo dije, que yo escribí en mis notas. La reverencia es indispensable para que haya una clara evidencia de que Dios está presente. Amén. La reverencia, porque la reverencia es parte de la obediencia que nosotros debemos tener a Dios. Y es lo que indica aquí. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra debe ser cumplido. Pastor. Mire lo que dice nuestra lección de hoy. Ajá. Dios quería mostrarles de forma tangible que Él estaba realmente con ellos. Aunque se habían equivocado muchas veces, Él no los había abandonado. Y después de que les fue devuelto el favor del cielo, Ajá. esto dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, recibieron la orden divina y comenzó el proceso de construcción del santuario. Uh-huh. Vemos que también la Biblia asegura que Dios vive en templos y edificios, que Dios no vive en templos ni edificios construidos por el hombre, Hechos 7, 45 y 50. Porque Él es más grande que los cielos y el cielo no puede contenerlo. Cuando hablamos de eso, ¿no? Hablamos en sentido figurado. Claro. Claro, ¿no? El poder de Dios es mucho más grande. O sea, nosotros no nos imaginamos el gran poder de Dios. Dios es una persona y vimos su persona revelada en Cristo cuando vino a la tierra. Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, la grandeza de Dios es lo que nos hace a nosotros aptos para poder entender si Dios mora o si no mora. ¿Cómo mora Dios? La morada de Dios es a través de su Santo Espíritu, con poder y en la obediencia que el ser humano tenga. Con reverencia. Cuando el ser humano se porta indebidamente, irreverentemente, entonces ya la presencia de Dios es vedada o se va. Se va. Porque y la persona queda en su plena
personalidad, en su propia persona, de actuando como debe ser. Pero no, lo ideal es que se respete no solamente en el templo, no solamente en cualquier lugar donde se invoque el nombre de Dios, debe ser respetado. Y Dios se manifiesta. Pastor, ¿qué le parece? Mire lo que dice la sierva del Señor. Qué interesante, ¿no? Dios ordenó a Moisés respeto a Israel. Así es. Hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Éxodo 25:8. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante toda su penosa peregrinación en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divino. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14. Así es. Desde que Jesús vino a morar en nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Así es. Claro. Wow, qué bonito. Es que la vida del Antiguo Testamento es la vida de Cristo. O sea, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era la vida de Cristo. Era el acto salvífico de Cristo para el ser humano. O sea, nada de lo que se hizo allá, nada dejaba de figurar a Cristo. Todo figuraba a Cristo. Todo, ¿verdad, pastor? Todo. Entonces, cuando llegamos a la realidad ahora, a esta gran realidad, entonces vemos que Cristo cumplió con todas esas cosas. Y es lo que podemos ver aquí. Dice que el santuario debía ser un lugar donde Dios manifestaría su presencia a su pueblo, pero dice más todavía, los israelitas debían traer una ofrenda voluntaria. La ofrenda era una figura de lo que iba a pasar Cristo con nosotros. Era una figura clara. Ahora, queda y está de parte de nosotros. Si queremos que la vida de Cristo se infunda en nosotros, eso está de parte de nosotros, no de parte de Dios. Dios dio todo lo que se podía. Dios dio todo. Al Dios dar todo, entonces el hombre ya no necesita nada más que dar también todo. Si Dios da todo, el hombre tiene que dar todo. ¿Okay? No es un asunto de que, ay Dios ayúdame, no. Tú tienes que entrar. Dios tiene las puertas abiertas para que tú entres. Dios las tiene abiertas. Tú tienes que entrar atraído por el amor de Dios, absorbido por el amor de Dios, voluntariamente. De otra manera, no se puede funcionar. Interesante lo que sigue diciendo, ¿verdad? Adelante. Dice, pero el pueblo era tardo a aprender la lección, acostumbrado en Egipto a las representaciones materiales más degradantes de la deidad. Era difícil que concibiera la existencia o el carácter del invisible. Compadecido de su debilidad, Dios le dio un símbolo de presencia. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. En cuanto a la construcción del santuario como morada de Dios, Moisés recibió instrucciones para hacerlo de acuerdo con el modelo de las cosas que estaban en el cielo. Así es. El Señor lo llamó al monte y le reveló las cosas celestiales y el tabernáculo, con todo lo perteneciente a él. Fue hecho a semejanza de ella. Así es. Podemos ver que en el santuario, en el cielo hay un santuario celestial. En el santuario, así es. Y lo que Dios mandó que construyera Moisés era un
Una copia. Una prácticamente. copia, digámoslo así, ¿verdad? Así es. Así Vamos a ver es. qué sigue siendo la sierva del Señor. Así reveló Dios a Israel, al cual deseaba hacer morada suya, y su glorioso ideal del carácter. El modelo les fue mostrado en el monte, en ocasión de la promulgación de la ley dada en el Sinaí, y cuando Dios pasó ante Moisés y dijo: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34, versículo 6. Sigue diciendo, pero... Ahora, perdón, antes que usted diga eso, me gustaría hacer énfasis en la manifestación de Dios. ¿Podemos ser nosotros misericordiosos? ¿Podemos ser nosotros tardos para la ira? ¿Podemos ser nosotros todos? Ese es el ambiente de Dios. Y si nosotros manifestamos en este mundo con nuestros hermanos y con nuestros amigos ese ambiente de misericordia y de perdón y de paz, entonces entramos en la esfera que es de Dios, que es la parte espiritual. Esa es la esfera de lo espiritual. ¿Ok? Dios tiene su esfera de Dios, claro está, pero nosotros podemos entrar al patio de su esfera, Sí. que es ser misericordioso, ser amable, etcétera, etcétera, lo que dice el texto. Interesante pasar lo que es 1 Corintios, ¿no? Capítulo 3, 16, 17 dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Yeah. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Santo es, exacto. Precisamente, porque es que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de entender. Somos santos. Y el apóstol Pablo nos llama a ser santos. Incluso él nos llama en Romanos 5, nos dice que imitemos a Dios. Sed imitadores de Dios. O sea, ese es el ambiente. Para poder estar en la esfera de Dios hay que ser imitador de Dios. Y el imitar a Dios es imitarlo en todo lo que dice, digamos, Mateo 5. Que Mateo 5, ahí Cristo en ese discurso, él describe todo lo que es realmente Dios. Ahí lo describe completamente. Y nosotros tenemos que ir detrás de la misericordia, del amor, de la compasión, de todas esas cosas. Y de también soportar las vicisitudes que nos traen. Porque a veces el enemigo quiere... Nosotros no podemos matar al enemigo. No lo podemos matar, no, nunca más. Pero podemos soportar las cosas que nos hacen. Podemos soportarla como Cristo también la soportó y poder salir incólume por esas situaciones que Satanás a veces nos pone para que no lleguemos a la eternidad con Cristo, pastor. Miren lo que sigue diciendo la sierva del Señor para cerrar la lección de hoy, dice. Por medio de Cristo se había de cumplir el propósito simbolizado por el tabernáculo. Ese glorioso edificio cuyas paredes de oro brillante reflejaban en los matices del arco iris las cortinas bordadas con figuras de querubines, la fragancia de incienso que siempre ardía y penetraba todo. Los sacerdotes vestidos con ropas de blancura inmaculada. Y en el profundo misterio del recinto interior, sobre el propiciatorio, entre las formas de los ángeles inclinados en adoración, la gloria del lugar santísimo. Dios deseaba que en todo leyese su pueblo su propósito para con el alma humana. El mismo propósito expreso en el apóstol Pablo mucho después, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así es. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Así es. Qué lindo, ¿verdad? Así es. Qué lindo, hermano. Es la forma como Dios quiere que andemos en Él. Andemos en plena luz, en plena seguridad y poner en práctica todas estas cosas que Él nos dice, pastor. Sí, queridos hermanos, ¿y a ti te gustaría que el Señor Jesús morara en ti? Que tu cuerpo fuera morada y templo del Espíritu Santo. Te dejamos con esa pregunta. Que Dios te bendiga
rica y abundantemente. Amén. Hasta luego. Amén.